Cuando el senador Taveras de la provincia de Santo Domingo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí en Boreal Televisión en el Café con Leche, nos entregó el proyecto de la Ley de Extinción de Dominio. Y luego del proyecto de la Ley de Extinción de Dominio, el senador Taveras ha estado encabezando una especie de cruzada para la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Ustedes recordarán que la semana pasada nosotros decíamos, mientras más nos adentramos al conocimiento de la Ley de Extinción de Dominios, más dudas nos surgen, porque ahí se contemplan evidentemente situaciones que podrían darse escenarios como los que se han dado especialmente en Colombia, que esa legislatura no ha tenido, o esa legislación, perdón, no ha tenido el resultado que se esperaba. Aquí lo que se ha vendido es que con esta ley vamos a recuperar supuestamente el dinero que se han robado del Estado dominicano y que también podría, porque de incluirse una cosa que evidentemente es inconstitucional por el hecho de que la ley no tiene retroactividad, entonces también tendríamos que caerle atrás a todos los bienes de todos los narcotraficantes que no han sido incautados por el Estado. Pero miren, algunos de los artículos que nos causan esta aprehensión. Artículo 19, Ministerio Público. En adición a las funciones que le han sido conferidas por la Constitución de la República, el Ministerio Público será responsable exclusivo de iniciar la acción y de realizar las investigaciones patrimoniales de extinción de dominio de oficio o por denuncia interpuesta, así como de realizar las diligencias probatorias necesarias para solicitar las medidas cautelares que correspondan y presentar y sustentar ante la jurisdicción competente la solicitud de extinción de dominio de los bienes objeto de la acción. El Ministerio Público, el cual tendrá la atribución y potestad exclusiva de ejercer la acción de extinción de dominio, es el de los sujetos procesales. El afectado, quien es la persona física o jurídica que pueda considerarse afectada por la extinción de dominio de los bienes, dado que alega ser titular de algún derecho sobre estos, podrán existir tantos afectados como personas aleguen titularidad de algún derecho sobre los bienes productos, o sea, dentro de la investigación. También se habla de los bienes abandonados y que no se ubique al legítimo propietario en 90 días, Benito. O sea, a alguien se le ocurre que un terreno, una finca en una loma que apenas tiene 3 cuerdas de alambre, decide hacer una denuncia y presentar una querella ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público está en la obligación de determinar en un plazo no mayor de 90 días de quién es ese terreno. Si en 90 días no se puede determinar de quién es el terreno, ya eso automáticamente se decomisa y se extingue el dominio de esa propiedad. Pero hay otro caso también que les voy a citar. Cuando se habla de provengan de transformaciones y hasta de herencia. En el caso que nos ocupa ahora, en el artículo 12, causales de procedencia, los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en territorio nacional o en el extranjero, los bienes que hayan servido de instrumento o correspondan al objeto material del hecho ilícito. Oigan en la capítulo 3, los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, del producto, instrumento u objeto material del hecho ilícito. En el cuarto, los bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia, características particulares
que permite los bienes que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados o de sus características particulares permitan establecer que están destinados a la ejecución de hechos ilícitos. O sea, si hay una presunción de que los bienes de acuerdo con la interpretación o de acuerdo a la interpretación de las circunstancias, ¿en qué ley se puede hablar de interpretación? ¿O bajo qué criterio se va a entender el acuerdo sobre las circunstancias? O sea, el Ministerio Público, por las circunstancias, él entiende que esa propiedad lícita se utiliza para hacer un ilícito y hay que incautarla bajo la ley de extinción de dominio. Pero oigan esto también, los bienes de origen lícito, material o jurídicamente confundidos con bienes de origen o destino ilícito. O sea, pueden confundir, ¿verdad?, por la interpretación de las circunstancias, que esos son bienes que pueden ser incautados bajo la ley de extinción de dominio. Presumiblemente razonable o presumirlo razonablemente es otra de las partes que está en la ley. Pero hay una parte, por ejemplo, si usted tiene $1.000.000 de pesos guardado debajo en su casa, debajo del colchón, porque usted no cree en el sistema bancario y alguien sabe o se entera el Ministerio Público que usted tiene ese dinero y usted no tiene recibo, no tiene nada, ese dinero, entonces van allá y se lo incautan porque usted tiene que probar de dónde fue que usted sacó ese dinero. Si a alguien se le ocurre decir, investigar un año después por qué yo tengo este teléfono, y a mí se me perdió la factura, porque no la voy a guardar, ya lo pagué, todo eso. Ah, no, ese teléfono hay que incautarlo por la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles son de los sectores que más trabajan en efectivo? Te voy a poner otro ejemplo también, que lo tengo por aquí señalado. Cuando se habla de que al usted recibir, en el caso de los médicos, cobran las consultas, o sea, la mayoría del copago es en efectivo. En efectivo, sí. Todo efectivo. Los abogados, la mayoría de los pagos que le hacen a los abogados son en efectivo, ¿verdad? Si uno de esos vamos a no encerrar nada más a los médicos y los abogados, vamos a hablar de profesionales liberales, que puede ser un comunicador profesional liberal, un productor de un programa de televisión o de radio. Quizás ese tiene más compromiso porque los pagos se hacen con comprobantes fiscales, la mayoría. Pero en el caso de esos dos profesionales liberales, médicos, abogados, un médico, después de 2 o 3 años trabajando, decide comprarse una casa o hacerse una casa o comprarse una villa con el dinero que recibió del copago, que la mayoría de las veces fue en efectivo. Si a alguien se le ocurre decir, vamos a investigar al doctor Benito Cruz, que está haciendo una casa o compró una casa de 30 millones de pesos, y se determina que Benito Cruz no tiene cómo justificar, porque no tiene el pago de impuestos sobre la renta, por el dinero en efectivo que recibió del copago de la consulta, el copago por una cirugía, un procedimiento médico, todo eso, ese médico lo fue ahorrando, ¿verdad?, en una cuenta o guardado abajo del colchón y decidió comprar una casa. ¿Cómo justifica ese médico ese dinero que le entró de manera efectiva y que no pagó los impuestos por esas entradas extras para comprar la casa de 30 millones de pesos? También el delito de evasión está contemplado como una causal para también aplicar la ley de extinción de dominio. Si usted alquila una casa
que lo tengo por aquí también, si usted alquila una casa o un local y ese local montan por una actividad ilícita, vamos a poner un caso extremo, un punto de drogas, o ahí se instaló una de las famosas financieras de los, ¿cómo se llaman los que tenían aquí? Una pirámide. Los chiperos. Ok. De los chiperos, ahí se instalaron. Bueno, pues el dueño, ese bien adquirido lícitamente por ese dueño de ese local o de esa casa, va a perder la casa o el local también porque era parte de una acción ilícita cuando lo que había era un contrato de alquiler. Miren, la prisa para un proyecto de esa naturaleza no es aconsejable. Ya se supone que en esta semana que van a aprobar la ley de extinción de dominio. Eso era lo que le iba a decir, que el PLD, inclusive en una rueda de prensa que hizo en el día de hoy, exhortó a todos los legisladores, Los a aprobar, legisladores, sí. pero con varias observaciones. Dice aquí, lo que para nuestro partido es y será irrenunciable es que esta ley debe aplicarse a todos los bienes productos de acciones ilícitas e irregulares, sin distinción y sin dejar ninguna de estas fuera de su ámbito de actuación. Por esta razón, propusimos la inclusión de la elusión fiscal como una actuación de la cual se puede derivar acciones de extinción de dominio, lo cual fue aprobado oficialmente por la Comisión Bicameral en su última reunión, que más o menos lo que usted está... Bueno, el caso de la elusión yo lo expliqué la semana pasada, que no es lo mismo que evasión de impuestos. La elusión es una especie de pago legal evadiendo, si se puede decir así, la totalidad de lo que usted pagaría aquí en el país si no es una empresa offshore. Entonces, pero imagínense ustedes que ya el PLD dijo los legisladores pueden aprobarla, no sé cuál será el proyecto final, pero si se aprueba como está, señores, aquí va a haber más problemas con eso y probablemente en cada caso. Y probablemente más injusticia que lo que andamos buscando. Yo decía que la semana pasada era como darnos nosotros un tiro en el muslo para tratar de que al otro lo metan preso. O sea, todo eso creo que amerita un debate más amplio. Búsquense los precedentes de Colombia, donde esta ley se ha estado implementando y los resultados, por la forma en cómo se hizo, no han sido los resultados esperados. Aquí solemos mucho importar legislaciones para ponerlas en práctica porque eso se está aplicando en tal sitio. La intención evidentemente que es buena, pero depurenla. No dejen interpretaciones como está el proyecto, porque presumiblemente, porque las circunstancias pueden hacer entender en qué ley cabe esos términos. Bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque.